porque nuestra próxima entrevista con la que vamos a abrir tiene que ver con quienes hacen magia para mantenernos vivos. El mundo de la ciencia tiene su primer parada informativa aquí en este programa de domingo en la radio. Información, música y un gusto particular en la mañana del domingo. Con sabor argentino. Hasta la 1 por Actualidad Radio. Bueno, le damos la bienvenida al querido doctor José González. Él es médico infectólogo de la Universidad de Miami. Y bueno, hablo de él con el mayor de los respetos, pero también me imagino que tiene y habrá hecho magia en algunos momentos también para poder llevar adelante y enfrentar el COVID, ¿no? ¿Cómo le va, doctor? Qué gusto verlo y escucharlo. Buenos días, Diego. Muchas gracias por la invitación. Bien, muy bien, doctor. Algunos tips, algunos datos y temas que van surgiendo. Sigue siendo Miami, sigue siendo el sur de la Florida, uno de los lugares más expuestos al COVID. Y leíamos que hay una cepa brasilera que está provocando mucha preocupación. Cada vez son más las variantes del COVID. Ahora la brasilera, teníamos la británica, la sudafricana. ¿Tenemos que asustarnos? ¿Estamos bien protegidos como estamos hasta ahora? ¿Qué me puede contar? Sí, definitivamente causa mucha preocupación la presencia de estas nuevas cepas, o variantes, tanto la brasilera como la variante de Sudáfrica también identificada en estos últimos días en Carolina del Sur y también en Maryland. Tenemos un caso de la cepa o variante brasilera también en el norte del país, en Minnesota. Así que creemos que esto también ya se ha propagado de una manera un poco más amplia. Aquí en Miami, donde tenemos mucha comunidad proveniente de Brasil, pensamos que también esta cepa estaría alrededor de nuestra comunidad. Así que yo creo que existe justificación razonable para poder o tener que redoblar estas medidas de mitigación, ya que sabemos que estas nuevas variantes tienen una capacidad de transmisión o contagiosidad más alta, incluso se ha descrito en 50 a 70% más alta. Y también posiblemente tengan una eficacia reducida a las vacunas que estamos al momento administrando, tanto para la cepa sudafricana como la proveniente de Brasil. Así que esto se está investigando de forma constante. Esperemos tener más datos en las próximas semanas, pero sí genera mucha preocupación y esperemos que las consecuencias no sean tan negativas a nivel de la comunidad. Ese es precisamente uno de los temas también más importantes para destacar. Cada vez que aparece una nueva cepa, lo primero que uno se pregunta es, ¿y las vacunas que están en este momento en el mercado? Las que se están ocupando, las que se están usando en las distintas comunidades. En nuestro caso, Moderna y Pfizer, se está ahora ya prácticamente a las puertas de la incorporación de la de Johnson. ¿Pueden también cubrir este abanico de mutaciones que está teniendo el COVID? Sí, en realidad tenemos información de que las vacunas, tanto de Pfizer como Moderna, tendrían una eficacia aceptable para ese nuevo tipo de variantes. Pero también hay que destacar que tenemos nuevos estudios realizados en el laboratorio que nos indican que esa eficacia no sería del 95%. No sabemos exactamente cuánto podría reducirse, pero tenemos más o menos, podemos estimar que no sería este mismo nivel, podría ser tal vez un 80 o un 75%, y esto va a ser determinado próximamente con nuevos estudios. Lo que sí sabemos al momento es que las vacunas de Johnson & Johnson y Novavax presentan una eficacia, empezando por Johnson & Johnson de 66% para las variantes británicas y para la variante original, pero con la sudafricana existe una reducción importante. Sabemos que hay una eficacia del 57% para esta variante sudafricana. Y si hablamos de Novavax, el mismo fenómeno se presenta, ya que la eficacia ha sido reportada en 89%, pero para esta nueva variante sudafricana, esa disminuye hasta el 49%. Es así que requerimos más estudios para otras vacunas para saber específicamente si las variantes de Sudáfrica y de Brasil podrían tener esta misma eficacia o incluso reducirse de manera significativa. A mí me ha... Dale, Norberto. Sí, ¿cómo le va, doctor? Buenos días. ¿Tiene alguna similitud con el hecho, de, por ejemplo, que en la vacuna de la gripe normal, del flu, todos los años uno se vacuna porque teóricamente son diferentes, ha cambiado la cepa y demás? Esto significa que es una cuestión de catch up en el tiempo, o sea, que el año que viene la nueva vacuna de Pfizer, por decir un nombre, va a tener ya incorporada estas otras cepas para ser positiva, y mientras tanto uno
no hay posibilidad de agregarle a la existente. ¿Esto es así? ¿Más o menos el proceso es similar? Sí, tiene mucha similitud con lo que estamos viendo con influenza. Posiblemente en el futuro tengamos que tener vacunas multivalentes, abarcando muchas cepas o variantes. Lo que sí podemos mencionar en este momento, que tanto Moderna como Pfizer están trabajando en una nueva vacuna, tal vez un refuerzo específicamente para la variante sudafricana y brasilera. Posiblemente en las próximas semanas tengamos ya esa vacuna desarrollada por Moderna y por Pfizer, y posiblemente tengamos que tener una tercera dosis de refuerzo en 6 meses. Así que esto todavía se está determinando, pero es un dato muy positivo. Qué bueno, qué bueno. Eso lo que implica, doctor, es que toda esta complejidad logística y de distribución y de seguimiento es aún más compleja todavía. Sí, definitivamente, y eso incluso impone un poco más de presión para la velocidad de vacunación. Sabemos que al momento lo que tenemos que hacer, ya que se presentan este tipo de variantes más contagiosas, es que tenemos que vacunar a una velocidad incluso muchísimo mayor a la población para detener la propagación del virus en la comunidad y de esta manera también evitar que el virus siga mutando o produciendo variantes que nos puedan traer efectos negativos en el futuro. Doctor, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién de alguna manera va? Porque estamos vacunando a las personas con la intención de que no se contagien. Pero ¿cómo llegamos al virus en sí para tratar de pararlo? En realidad, para llegar a detener este tipo de propagación, tendríamos que hacer uso de las vacunas. Más o menos un 85, incluso 90% de la población tendría que vacunarse para llegar a esta ansiada inmunidad de grupo y de esta manera se detengan los contagios. Así que nuevamente yo creo que tenemos que trabajar muchísimo más en la vacunación masiva de la población porque es la única manera o posiblemente una de las pocas maneras que tenemos de frenar completamente esta pandemia. También resaltar que las medidas de mitigación como el uso de la mascarilla son de vital importancia, incluso en esta situación, en ese contexto, mucho más importantes, ya que tenemos un virus que es más contagioso, así que tenemos que protegernos mucho más. Quiero entrar en el detalle de las mascarillas. Las mascarillas han ido sufriendo una serie de transformaciones a lo largo de todo este año que han pasado desde el descreimiento hasta el uso fundamental. Y en su confección se ha ido también profesionalizando. Ahora ya al principio había como gran cantidad de gente que usaba un trapo y trataba de ver si soplaba y apagaba un encendedor del otro lado como para ver si el aire pasaba a través de la tela. Hechas estas pruebas, ahora nos estamos dando cuenta que por la violencia que tiene el virus y sus mutaciones, tal vez sea necesario reformar la confección de las mascarillas. ¿Esto es necesario? ¿Las que nos están sirviendo? Eso está estudiándose al momento, pero tenemos la evidencia de que esta mayor contagiosidad del virus también tendría como consecuencias que tendríamos que tener una mejor protección. Al momento, si escuchamos las declaraciones de la doctora Anthony Fauci, nos menciona que posiblemente 2 mascarillas de tela serían mucho mejor que una sola, y esto solamente por sentido común, ya que necesitamos una mayor protección. Pero también está siendo investigado por la CDC y vamos a tener datos objetivos en las próximas semanas. Yo creo que al momento las mejores mascarillas que tenemos serían las quirúrgicas, que ofrecen una protección aproximadamente del 70%. Perdón, Ahora, dígame de vuelta el dato porque se bajó un poquito la señal y me parece que es un dato importante. ¿Cuál es la mejor? Sí, al momento tenemos para el uso comunitario las mascarillas quirúrgicas que ofrecen una protección aproximadamente del 70%, pero tenemos también mascarillas mucho mejores. Y si vemos los datos de países europeos como Alemania, que también están requiriendo mascarillas N95 en transportes públicos y también en lugares en donde se concurre bastante población, porque esto filtraría mayor cantidad de virus, incluso hasta un 95%. Yo creo que en el futuro vamos a tener más información si este tipo de mascarilla N95 debería utilizarse en espacios como transportes públicos, supermercados o espacios donde concurre mucha gente y no haya una ventilación suficiente. En Europa, como usted dice, doctor, en Europa en algunos países ya es obligatorio el uso de las N95 en ciertos lugares, ¿no? Acá hemos superado ahora el hecho de que esto no es una violación de los derechos y toda esa cuestión
pero la realidad es que la N95 es mucho mejor que las otras. Por supuesto tiene un costo mayor, ¿no? Doctor, Sí, exacto. el tema del descartar las mascarillas. Uno ahora empieza a ir caminando por la calle, en las puertas de los supermercados, de los centros comerciales, se encuentran las mascarillas tiradas en el piso, una absoluta muestra de despreocupación humana, ¿no? La verdad es que nadie se le ocurriría tirar la mascarilla, pero bueno, lo hacen. ¿Eso es un foco infeccioso? ¿Tiene un tiempo? ¿Se tienen que quemar? ¿Qué se hace con todo ese desecho? No, se tiene que descartar de una manera normal, como cualquier desperdicio. Definitivamente, si una persona arroja su mascarilla al piso y otra persona tiene contacto, y por ejemplo, con las manos, si se lleva las manos a las vías respiratorias, a la nariz, a la boca, podría efectuarse un contagio. Así que simplemente colocar estas mascarillas en un lugar adecuado, en los dispositivos que están de disponibilidad pública a nivel en la población, para poder evitar ese tipo de contagios. Así que hay que redoblar este concepto también en la población. Doctor, ya hay mucha gente vacunada acá en la Florida, bueno, ha sido mi caso y de muchos amigos, y todo indica de que no hay reacciones adversas, que si hay son muy reducidas, lo cual implica que no hay que tener mucho temor, ¿verdad? Sí, exacto. Los efectos adversos son muy raros en las vacunas. Me refiero a efectos adversos significativos o tipo alérgico o anafilaxis. Inicialmente teníamos algunos casos reportados, pero hay que destacar que estos casos reportados tal vez mayoritariamente en los medios, en los cuales genera preocupación, pero la frecuencia es muy baja. Aproximadamente 1 o 2 casos por millón de personas que se colocan la vacuna pueden tener este tipo de reacción alérgica severa, anafilaxis, pero la mayoría de personas solamente experimentan efectos adversos que son catalogados como muy leves y son de duración temporal, se van de forma espontánea y no generan mayor preocupación o mayor limitante en las personas que reciben la vacuna. Así que yo creo que esto debería generar mucho más confianza en la población. Doctor, uno de lo que hemos visto que han subido los casos de positivismo según las estadísticas en la Florida. ¿Cómo está usted viendo la situación hospitalaria en el sur de la Florida específicamente? Al momento las hospitalizaciones han disminuido, hay una tendencia a la disminución. Esta tasa de positividad en realidad el día sábado fue reportada en 14%, pero en las últimas 24 horas posiblemente esta tasa de positividad también haya disminuido, incluso a menos del 10%. Yo creo que existe una tendencia a que las cifras mejoren en las próximas semanas, pero no hay que bajar la guardia. Al momento tenemos la cepa británica, que sabemos que es más contagiosa, que al momento no es predominante en nuestra comunidad, pero se espera que para marzo sea esta la variante predominante en Estados Unidos y pueda producir un efecto negativo, incluido un incremento marcado de los casos y también de la mortalidad. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Estamos hablando con el doctor José González, médico infectólogo de la Universidad de Miami. Tenemos nuestra línea para oyentes habilitadas, que posiblemente a lo mejor hay alguien que en esta mañana de domingo quiere hacer alguna consulta en el camino al doctor. Como no, 305-529-1020. 305-529-1020. Y en nuestra línea de WhatsApp, 786-292-1024. Bueno, usted ya sabe, estamos unos minutos más con el doctor José González y puede acercar su consulta. Doctor, hay gente que consulta o me parece interesante también destacar, la necesidad de seguir usando la máscara más allá de la vacuna dada. O sea, la gente que está vacunada no es que automáticamente se convirtieron en Superman. Igualmente tienen que tener sus cuidados. Exacto, y hay que recordar que la vacuna nos protege contra el desarrollo de síntomas por coronavirus, pero no sabemos o no tenemos los datos suficientes para decir que la vacuna nos va a proteger contra la infección asintomática. Y podemos comprender que si una persona, a pesar de haberse vacunado, tiene el virus en las vías respiratorias, podría ese virus ser transmitido a otras personas vulnerables en la comunidad y también producir complicaciones. Así que al momento lo que recomendamos es, a pesar de recibir las vacunas, seguir utilizando las mascarillas y en general todas las medidas de mitigación. Me están más o menos acercando algún dato. Las mascarillas N95, que son las que usted mencionaba, en Amazon se consiguen más o menos alrededor de $10-12 cada una. El tema del reuso de las mascarillas, doctor, eso es algo que mucha gente dice, imagínense, a $10-12 cada una es un presupuesto.
Entonces, ¿cómo funciona el tema del reuso? ¿Es posible? ¿Siguen manteniendo la misma efectividad? En realidad, idealmente estas mascarillas quirúrgicas deberían utilizarse solamente un día. Pero claro, si se mantiene la estructura de una forma adecuada y se mantiene en un lugar aséptico, yo creo que se podrían reutilizar dependiendo cómo se encuentre la condición de esta mascarilla. Yo creo que para el caso de las mascarillas quirúrgicas, esto dependía mucho del uso que se le da. Yo idealmente recomendaría solamente 24 horas, pero si se mantiene la estructura tal vez podríamos extenderlo un poco más. En cuestión de las mascarillas N95, posiblemente tengan una duración mucho más larga, ya que la estructura se mantiene de una forma adecuada, pero nuevamente esto depende también del uso que se le dé. Incluso las N95, si uno las desinfecta de una manera adecuada, podrían durar mucho más días, 5, 6 días, y claro, esto tiene que ser evaluado y dependiendo de cada persona, del cuidado que le da su mascarilla a cada persona. Ayúdeme con un tip para desinfectar la mascarilla. ¿Qué se le hace? ¿Qué se le echa? ¿Algún producto? ¿O se le pone el mismo sanitizer? ¿Se le pasa? ¿Cómo sería? Idealmente solamente podríamos utilizar un spray. Un spray con alcohol por lo menos 60%. Y de esta manera sería suficiente. Yo no recomendaría mayor manipulación porque también se podría dañar. Claro. La tengo a Norma y a Daniel rapidito con ellos. Norma, buen día, ¿cómo le va? Hola, sí, buenos días. Una pregunta cortita. Ayer escuché en televisión los médicos estaban diciendo que el tema es que personas como en mi caso, que tengo hipotiroidismo Hashimoto, donde hay un compromiso del sistema inmunológico, no debo aplicarme ninguna vacuna. ¿Es así? Doctor. Bueno, en realidad no se tienen datos en personas que tienen estas enfermedades inmunológicas de que la vacuna tendría algunos efectos negativos. Al momento creemos que las personas con este tipo de enfermedades inmunológicas, reumatológicas en general, también podrían colocarse la vacuna. Existe tal vez una preocupación teórica que no se ha replicado en los ensayos clínicos. Creemos que las vacunas se podrían aplicar también a esta población de forma segura. Gracias, Norma. Daniel, buen día. Sí, buenos días. Quería preguntarle al doctor. Se ha hablado mucho acerca de una proteína que tiene el ser humano que se llama sincitina, una enzima, y que tiene que ver mucho con la reproducción, tanto masculina como femenina, y que estas vacunas, de una forma indirecta, no que se hayan creado con ese objetivo, actúan sobre esa enzima también y pueden ser que en los jóvenes produzca algún tipo de esterilidad o de poca fecundación. Quería saber si el doctor puede hablarme algo de eso. Doctor, dígame. Sí, es una pregunta muy interesante. En realidad no hay asociación entre la vacuna y la infertilidad. Al momento no hemos visto esto en los ensayos clínicos y creemos que esto no se va a producir, que las vacunas son seguras en todo ámbito. Lo que sí tendría que mencionar es que el coronavirus, la infección por coronavirus se ha asociado con infertilidad masculina y justamente uno de los estudios que se hicieron fue en la Universidad de Miami, en donde se detectó esta alteración de la formación de espermatozoides en personas afectadas. Así que yo creo que sería incluso la vacuna nos podría proteger ante esta eventualidad, pero una relación directa entre vacuna e infertilidad no se ha encontrado al momento y creemos que eso no se produce. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo. Espere que me está llegando algo por WhatsApp. Dice, hola, buen día, quería hacerle una consulta al doctor González, soy Olga, ya recibí la primera dosis de la Moderna, posiblemente tenga los anticuerpos, ya que tuve el COVID. ¿La segunda dosis me ocasionará molestias? Es muy difícil de predecir, pero si vamos a los datos, la segunda dosis de la vacuna se asocia a más efectos adversos que la primera. Pero nuevamente, no creo que tenemos que tener miedo a estos efectos adversos. Lo más probable es que sean leves y muy pasajeros. Doctor, muchísimas gracias. De nuevo le agradezco la gentileza de atendernos en este domingo. Le mando un abrazo fuerte. Vamos a seguir hablando, como ya le he dicho, durante este año, porque estamos juntos aprendiendo en esto y siempre es bueno ir de su mano por el camino del conocimiento. Gracias por todo. Ha sido un gusto. Hasta luego. Abrazo fuerte. El doctor José González, médico infectólogo de la Universidad de Miami, también pasó por la mañana de la radio.